escuchan. Les damos la bienvenida a este espacio que Somos Voces, la librería LGBT más grande de América Latina. Es un honor contar con esta presentación de este libro y este importantísimo panel que tenemos la tarde de hoy, en el marco del mes del orgullo además. Nos emociona mucho presentarles a nuestros panelistas de esta tarde. Empezamos con Elena Madrigal, doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, institución donde ejerce como profesora investigadora. Es autora además de Contarte Lésbico y otros cuentos. Entre sus intereses académicos están las expresiones literarias de la sexualidad diversa, primordialmente mexicanas. Su ensayo más reciente es Una tarde de ritual lesbiano, performatividad e interseccionalidad en Amora, de Rosa María Rofiel. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos esta tarde. También contamos con la presencia de Humberto Guerra, quien es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y maestro en teoría y práctica psicoanalíticas en el Centro Eleya. Ha sido profesor del PUEG, de la UNAM, del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, de la UAM Iztapalapa y actualmente es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fue jefe del área de investigaciones en hermenéutica y presidente del Comité Editorial Departamental. Sus intereses investigativos se enfocan a los géneros dramático y narrativo mexicanos a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Asimismo, trabaja los géneros autorreferenciales, en especial la autobiografía, el estudio de diversidad sexual en las letras y artes mexicanas. Ha coordinado la serie de libros Estudios y Argumentaciones Hermenéuticas, volúmenes del 1 al 5. De su propia autoría es el estudio Narración, Experiencia y Sujeto, Estrategias Textuales de 7 autobiografías mexicanas, 2016. Editó junto con Rafael Mérida el libro colectivo De lo joto a lo macho, Masculinidades sexodiversas mexicanas, 2019. Ha publicado artículos de investigación sobre homoerotismo mexicano literario en revistas de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, España y Polonia. Pertenece al proyecto Memorias de las Masculinidades Disidentes en España e Hispanoamérica, Universidad Lérida, España, y al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Por otra parte, se dedica a la terapia psicoanalítica privada y es coordinador de las Jornadas Mexicanas de Literaturas del Yo, cuya última edición se celebró a principios de junio del presente año. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y por supuesto al autor Roberto Mendoza Benítez. Él es maestro en Filología por la UNAM y licenciado en Relaciones Comerciales por el IPN. Asimismo, ha cursado diplomados en Desarrollo Humano Integral, en Derechos Humanos y sobre Sexualidad y VIH-Sida. Ha publicado ensayos en Estudios y Argumentaciones Hermenéuticas, volumen 1, 2, 3 y 4, con temas como la hermenéutica aplicada al mito de Eros y hermenéutica aplicada al concepto de erotismo en la obra de Georges Bataille, por señalar algunos. De igual manera publicó en Entre lo joto y lo macho, Masculinidades sexodiversas mexicanas, de Editorial Legales, el ensayo La flor cautiva, la vivencia homosexual de la feminidad. Participó en el coloquio sobre escrituras sáficas 2 y 3 con las ponencias Entre las sirenas sáficas y Lesbofobia, notas para una sabiduría sáfica, así como en el primer Congreso Internacional Diversidad Sexual en la Literatura y las Artes, con una reflexión feminista en torno a los símbolos sexuales en 2 poemas de Arturo Ramírez Juárez. También ha intervenido en la presentación de los libros Ética del Placer de la doctora Graciela Hierro Pérez Castro y Decidir sobre el propio cuerpo, una historia reciente del movimiento lésbico en México, de la doctora Adriana Fuentes Ponce. Muchísimas gracias a los 3 ponentes de esta tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. Es todo un placer contar con este libro de Ventanas y Voz de una Pasiva, que ahorita les van a comentar un poco más al respecto. Tuve la oportunidad de leerlo brevemente y me parece una aportación importante, tus memorias,
porque nos dan otra ventana, ¿no? Era otro contexto, nos das tips sobre cuestiones que viviste, algo muy íntimo, pero a la vez nos da cuenta de un panorama social que es importante, ¿no? A nivel histórico para toda la comunidad LGBT. Y bueno, ya les cedo la palabra a los panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, Arges, muchas gracias a Somos Voces. Muchísimas gracias a Roberto por la oportunidad de estar aquí y con todo el cariño y con todos los años de amistad que significa también estar acompañándote en este día tan especial en el que, como lo dices en el libro, se cumple un sueño, ¿no? El sueño de poner tu tiempo y tu esfuerzo en lo que te gusta, en lo que algo que haces muy bien, que es esto, contar una vida y no solo contarla, sino reflexionarla con la inteligencia que también te reconocemos. Yo hice un texto muy breve, se llama A que no me atrapas, ventanas y voz de una pasiva, de Colitas Benítez. Esta autobiografía cumple con la promesa de su título: ofrecer ventanas translúcidas para mirar desde el interior o para asomarnos a las habitaciones que alumbran. De ninguna manera anuncia irrupciones por puertas, intromisiones a las habitaciones, ni límites desbordados. Sigue un orden cronológico riguroso y oscilaciones constantes entre el recuerdo, la reflexión analítica y la sorna. Salvo algunos pasajes, los sucesos se nos cuentan tal como si tuviéramos a Alma Rosa Benítez frente a nosotras, café de por medio. Entonces, cuando vienen las remembranzas de las injusticias, los amores idos, las tareas para ayudar en casa cuando niñas, no es de extrañar el deseo de irrumpir la lectura para decir: a mí también, yo también. De los recuerdos suscitados, tengo presentes dos. El primero, el de los termómetros que cuando llegaban a romperse en mis manos de niña, dejaban salir esferas pequeñas de mercurio, imposibles de atrapar con los dedos. Igualmente, en más de una ocasión, recordé la defensa de la letra A, reivindicatoria, muchas gracias, en la literatura lesbiana, en su uso de palabras como personaja, amora, por ejemplo, para evidenciar los cuerpos y las voces de las mujeres que aman a otras mujeres. El tema del mercurio regado sobre el piso viene a colación porque cada una de las secciones de ventanas y voz de una pasiva nos deja con una sensación de inacabamiento, de que no hay detalles ni calas hondas, por lo que no puedo atrapar a ese yo que se narra a sí misma. El segundo asunto, el de la A, en la escritura lesbiana, aparece porque llegué a preguntarme cómo, con qué recursos de lenguaje, otras personas de la sexodiversidad darían cuenta de sí mismas en materias literarias como la autobiografía. Gracias. Y lo pensaba también porque en algunas ocasiones que con Humberto y con Roberto llegamos a comentar textos como la novela Travesti. Sí, había una intención, pero era una intención de hablar por la otra, por los otros. No era una travesti la autora de la novela, Carlos Reyes Ávila, hasta donde tenemos noticias, heterosexual, ¿no? Entonces, esperar estas voces propias era una tarea que a veces se nos antojaba que no íbamos a ver. Pero por fortuna, actualmente presenciamos los debates de las implicaturas políticas y sociales de la E, que pronto encallarán en lo literario, ¿no? Este uso generalizado
y el juego, o los juegos con la letra E, y todos los debates académicos y sociales que están surgiendo. Y ahora también contamos con libros como Ventanas, que nos permiten atisbar a las, los, les otres desde su decir propio. Lo que en un principio nos parece un inacabamiento, conforme avanza la lectura se va mostrando como convivencia o síntesis de contrarios. Lo femenino se abre paso entre lo masculino. Qué bueno que todo el mundo trae temperatura. Las tácticas de resistencia hacen ceder al afán de sometimiento o la personalidad poliédrica de sexoservidoras como Osiris se sobrepone a los juicios sociales antivalóricos. Por ejemplo, para ello, textualmente hallamos pasajes líricos, versificados, narrativos y sobre todo extremadamente lúcidos y analíticos de los sucesos elegidos para contar la vida de la siempre viva Benítez. Los amores puntúan las ventanas, desde la infancia hasta el presente. Un episodio incluso presenta esa clave para la obra. Dice el bello Benítez, en tus ojos. Déjame perderme en la profundidad de tu ventana. Sucumbe mi ser ante tu mirar apasionado. Está en la página 132. Aunados a las canciones populares bisagra, como canciones de Amalia Mendoza, no puede faltar, sí, también Vicente, sí, estos de... Ay, claro. No, el otro cubano. Benny Moré. Aunados a las canciones populares bisagra, estos versos delatan la cursilería que, subrayada por la autobiógrafa, abona a la idea propuesta por Brandon Bisbee de que estamos frente a una constante del ámbito queer literario mexicano, porque, y cito a Benítez, en efecto, hay cursilería en Ventanas, y reconozco que los anteriores, es decir, los poemas, son en realidad intentos, cuyo valor estriba en lo que se enuncia en el momento y solo a la luz de lo vivido. Fin de la cita. Conversación, amores y canciones, sin notarlo siquiera, van siendo suplidas por la reflexión cada vez más refinada y aguda, no sin antes movernos a la risa, con anécdotas como la que, y lo cito de nuevo, el día que Muffy, su perrita, se cruzó con el perro de un vecino, coincidiera con el día que me fui al departamento de un amigo para tener relaciones sexuales. Fin de la cita, coincidencia de perros. Porque me llevó a pensar en la sincronización de las menstruaciones entre las mujeres que conviven entre sí. La explicación es dada por la autobiógrafa. La vuelvo a citar. La intelectualidad me otorga el derecho a no ser masculinizado corporal y verbalmente. Entonces, se nos presenta el maestro en filosofía que nos deja los orígenes de una nómina de textos que necesitamos leer para entender un poco más a un individuo con la capacidad de transformar la experiencia de enfermedad en una de ayuda a sí mismo y a los demás, desde una ética de sororidad y autoafirmación que da cuenta, y lo vuelvo a citar, de la sabiduría de una persona que es homosexual pasiva, que se gobierna por sí misma y que desea continuar con el ejercicio pleno de su libertad. La autopercepción y la manera de dar cuenta literaria de sí
me llevan a repensar las definiciones que se han dado de pasiva, entre comillas. Y nos dice el diccionario, que implica falta de acción o de actuación y dicho de una persona que deja obrar a los demás o permanece al margen de una acción. Entonces, Ventanas y voz de una pasiva complica la de por sí reducida polisemia del adjetivo, revela sin estridencia su afinidad y su afiliación feminista. En síntesis, nos revela que las pasivas, al igual que las mujeres, más que pasivas, ahora podemos ser emperradamente empoderadas. Gracias, Roberto, por el testimonio tan bellamente materializado, por la amistad y la fratero-sororidad de todos estos años. Felicidades por tu libro. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por ver a tantas caras conocidas de hace tantos años, que en un tiempo muy difícil en que pensábamos que no nos íbamos a volver a ver. Y nos estamos viendo de nuevo, ¿no, Benjamín? Así es. Es un gusto. Y gracias a Roberto por su libro y a Voces en Tinta por acogernos en el sentido más amplio de la expresión. Cada quien lo toma como le queda, ¿verdad? Mi comentario va de la siguiente manera. La autobiografía mexicana de temática homosexual, sexodiversa, masculina, gay, queer o cualquier otra denominación que marque su carácter periférico o marginal respecto a la heteronorma tiene variadas manifestaciones textuales en México. El interés de Carlos Monsiváis por facilitar la publicación del Estatuto de Sal de Salvador Nova en 1998, al fenecer del siglo XX, abrió una posibilidad de lectura que parecía prácticamente inexistente en las letras mexicanas e hispanoamericanas, es decir, la confluencia de disidencia sexual y textualidad literaria de corte testimonial. En este mismo sentido, el trabajo seminal de Silvia Molloy, Acto de Presencia, la escritura autobiográfica en Hispanoamérica de 1996, desdice un prejuicio el cual indicaba que la autobiografía no fecundaba en el idioma español y en su área natural de influencia Latinoamérica por razones culturales, ideológicas y de doble moral. Paralelamente, el esfuerzo de la doctora Fabián Bradú en el posgrado de Letras de la UNAM propuso por estas latitudes los trabajos teóricos principales que sustentan una lectura netamente autobiográfica, y su ejemplo cundió de tal manera que ya ha cobrado carta de naturalización en la Academia Mexicana el estudio específico de las así llamadas literaturas del yo, la autobiografía, las memorias, los testimonios, los diarios, los epistolarios, entre otras expresiones que con anterioridad se pensaban como documentos ancilares, secundarios, únicamente anecdóticos y sin dimensión literaria, sociológica o psicológica alguna. Al observar este panorama, no podemos evitar percibir una interesante y específica tríada: Novo, Monsiváis, Molloy. Tres miradas sexodiversas que encuentran una especificidad textual como apta o viable para la expresión de contenidos que en el mejor de los casos, parece que me lo sé de memoria, ¿verdad? El otro está acá. En el mejor de los casos, eran desdeñados, eran desdeñados en sus versiones narrativas, teatrales o líricas. Es decir, se podía, y las más de las veces se debía, leer la poesía de Villaurrutia, el teatro de Emilio Carballido o la novelística mexicana a partir de la década de 1960, sin ver qué función desempeñaba la condición sexual heterodoxa de las temáticas, de los personajes, mucho menos pensar la homosexualidad o el lesbianismo de algunos autores como elemento configurador de ciertas literaturas. El estatuto de verdad que tiene el texto autobiográfico lo hace propicio para que esas voces acalladas encuentren una plataforma pública de expresión. El ser, el estar y el devenir sexodiverso de muchos autores ahora puede ser considerado como estructurante tanto de la narración como del autor y del personaje principal del texto autobiográfico, en este caso el que
aquí presente a mi izquierda. Accedemos no solamente entonces a la posibilidad de leer un texto en su dimensión estética, sino igualmente en su dimensión sexopolítica. Creo que el texto de Roberto Mendoza Benítez se inscribe así en una pequeña pero poderosa tradición de textos escritos por autores no ficcionales que manifiestan la necesidad de dejar sentado su punto de vista sobre el mundo desde su perspectiva sexoafectiva. En este selecto grupo, Roberto está antecedido por las autobiografías del tapatío Gabriel Canales, Retazos de Memoria, el guerrerense Pepe Porras, Memoralia de Aceras Olvidadas, una semblanza gay de la Ciudad de México, y el mexicanizado francés Henri Donadieu, La noche soy yo. Así, por distintos caminos personales, estos autores recalan en el texto como creación y testimonio de la vitalidad de una vida homosexual en México. No obstante, desde el título, nuestro autor marca su diferencia. Espérame. ¿Cómo ansias? Hija. Su diferencia y su concepto estructurante respecto a sus contemporáneos. Es un hombre pasivo, una pasiva como afirma el título, y de esta forma procura romper con la heteronorma, cuestión que en los autores ya citados y de aquellos otros de raigambre literaria, desde Salvador Novo hasta Hernán Bravo Varela, resulta problemática y se resuelve de muy diferentes formas y variadas gradaciones. Esta diferencia es el lugar que se le da al elemento femenino dentro de la identidad y conducta homoeróticas masculinas, cuestión con la cual se abre el debate, la descalificación, el cuestionamiento de cualquier identidad sexodiversa y pone en entredicho las elecciones personales constantemente. Al respecto, el autobiógrafo es tajante, no se anda con rodeos, subterfugios o eufemismo textual o actitudinal alguno. Esto es verdaderamente notable y específico de Ventanas y Voz de una pasiva. Hay un orgullo implícito en esta propuesta. No se es gay machín, ni musculoca, ni vestida, ni tampoco travesti o transexual, ni nada que lo etiquete bajo la mirada tolerante y clasificatoria de la heteronorma. Elige una de las expresiones más estigmatizadas, el hombre homosexual abiertamente femenino. ¿Cuántas veces ante la homosexualidad propia o de alguien más hemos oído como halago o cierto grado de aceptación la frase «pero no se te nota nada», como forma de aceptar las infracciones que se hacen al imperativo heteronormativo y que desafortunadamente se usan en la comunidad como elemento denigrante? Hemos caído en un modelo gay extremadamente masculinizado, aparente, frágil psíquicamente, líquido y globalizado, que excluye de nueva cuenta aquello que no se ajusta a los parámetros de la heteronorma. El lector podrá entonces ver cómo el autobiógrafo niño sabe manejar la estigmatización, el famoso bullying, la diferenciación dentro de un medio adverso, pero no se siente ofendido por ello. Al contrario, sus compañeros empacadores de supermercado lo llaman alma rosa, pues el jefe de cajeros afirmaba que una cajera con ese nombre y el autobiógrafo eran igualitos. Pero Alma Rosa niño, aplicado y trabajador. Habría que recordar que cuando los empacadores de supermercado eran menores de edad, se les dejaba hacer esta labor solamente si mostraban buen desempeño escolar. Es incluido en el fútbol. Cuidado, Alma Rosa, no te vayas a lastimar las chichis, le gritan ostentosamente sus compañeros de trabajo cuando el autobiógrafo para una pelota con el pecho, e igualmente es incluido en las visitas al cine, donde los menores entran a ver nada menos que El lugar sin límites, y la nula identificación que hace el adolescente con el personaje de la Manuela. Estamos asistiendo de esta manera, entonces, a una opción por el afeminamiento como estructurante psíquica del yo. Un yo que se percibe fuerte, no se excluye, pero al mismo tiempo se siente diferente a su entorno, y esta contradicción de ser parte de la tribu, pero ser el diferente de la tribu, no se experimenta como una debilidad, un estigma, una exclusión. Cuestión que en la mayoría de las narrativas psicoanalíticas que frecuento se vive exactamente de forma contraria.
En este orden de ideas, el contexto fue, y en gran medida sigue siendo, adverso, pero no lo vive así el autobiógrafo. No elige el camino de la flagelación o la cómoda victimización que le procuraría ciertas ganancias secundarias. Como enfatizamos, elige un camino propio. No es machín, pero tampoco vestida. Es un hombre afeminado y abraza esa identidad construyéndose una personalidad decidida, generadora de su propia valía, orgullo y dignidad. Esto representa un camino de integración que, como apuntamos anteriormente, no es común aún en estos días. Para ejemplificar esta interpretación recurriremos brevemente a algunos pasajes. Roberto, autobiógrafo, describe los placeres sexuales que se presentan a diestra y siniestra con extrema facilidad de contacto en la primerísima juventud. Y yo creo que aquí todo el mundo ha pasado por esas. Y muchos ya pasaron de esas, ¿verdad? Hay uno que nos llama poderosamente la atención, pues describe y reflexiona los avatares de la carne de la siguiente forma, y cito: al tener relaciones sexuales también se daba una simbiosis entre nosotros. Hasta ahí todo pues muy bonito, muy color de rosa, muy etéreo, ¿no? Aunque a veces yo apretaba las nalgas y entonces le tapaba la nariz. Yo me estremecía por el placer que me hacía sentir y no lo podía controlar. Fin de la cita. O sea, ya pasamos a la carne, ¿verdad? Nos sorprende que la unión de las almas en el primer enunciado se vuelve en casi el homicidio de uno de los cuerpos, el cuerpo pegado a una lengua pegada a un ano que de tanto apretar asfixia. No hay duda, parafraseando a Sabines, o no sé si a Castellanos, matamos lo que amamos. Este tipo de anecdotizaciones podría dar pie a una nueva denominación de Roberto llamada los placeres de la viuda negra. Es inusual encontrar tal grado de precisión erótica en los relatos autobiográficos mexicanos. Solo un yo bien construido puede decir esto sin que se sienta amenazado de algún modo, cuestionado o puesto en entredicho. De forma similar, es invitado frecuentemente a las fiestas de graduación de sus alumnos del Instituto Politécnico Nacional, y al respecto indica: me gustaba mucho ir, bailar, tomar y divertirme. Además, después de la fiesta acudía a una disco gay a seguir pasándola bien, o como lo pensaba entonces, a desintoxicarme del ambiente familiar y heterosexual. En la anterior cita vemos el proceso mental ya delineado y que nos parece escandalosamente propositivo, creativo y emancipador. La propuesta se ha invertido. No es el conjunto heteronormativo quien lo acepta, es Colitas, otro de sus sobrenombres recogidos a través de los años, quien los tolera y hasta se divierte con ellos. El significado latente iría más o menos de esta forma: estos heterosexuales está bien que los acepten y hasta los respeto, pero como que es demasiado, ¿no? Necesito un lugar donde se respire con normalidad, donde pueda nada menos que desintoxicarme. La contaminación implícita, es aplicable al grupo mayoritario y no a la inversa como generalmente se expresa. De nueva cuenta, la lectura invierte el orden de los factores heteronormales, haciendo de ellos la excepción. La regla es la pasiva. Y casi acabo. Si es que puedo despegar estas hojas algún día. Por último, recurrimos a una cita reflexiva donde el autobiógrafo se coloca todos sus actuales atributos que en otro autobiógrafo serían considerados de una forma menos gozosa y altamente problematizada. Pareciera que al dejar de acumular reconocimientos, cargos o de estar bajo el amparo de alguna institución, perdiera todo mi ser, y más si soy un hombre homosexual pasivo. Lo cierto es que ahora tendría menos valor o reconocimiento social por ser jubilado, homosexual, pasivo, seropositivo, con apariencia de adulto mayor y, para colmo, feminista. De esta manera, asistimos a la escena de la escritura. Vemos a la siempre viva, otra perla de sobrenombre, frente a una computadora escribir, reflexionar y reflejarse en su texto.
nos invita a apreciarlo desnudamente, voyerísticamente, descaradamente. Mírame, no me oculto, no oculto nada, exhibo pendones de orgullo, de creación, de fortaleza esculpida en mi interior. ¿Quieres pasar? Eres bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias, Mana, por dejarnos participar de tu yo, de tu espacio y de tu texto. Felicitaciones. Ahora una entrevista al autor. ¿Por qué escribió su libro? Porque es una experiencia muy bonita. ¿Qué espera de la fama? ¿De la fama? Sí. No rehuya la pregunta. Autógrafos, fotografías. La pasarela. No sé si quieres decirse algo bueno. Nada de eso. Bueno, yo lo quería, o lo pensaba decir, déjame tu libro, ¿no? Es hablar más del libro, de lo físico. Que lo disfruten, que lo toquen, que lo sientan. El libro tiene un ritmo. Por eso hay ventanas también. No solamente es para que se atrevan a mirar, a husmear, a morbosear en esas ventanas. También se va a disfrutar, lo pueden disfrutar. Cierto. Lo pueden disfrutar con estas ventanas. Hay hojas en blanco, hay dibujitos también. Aquí hay dibujitos. Y todo eso es parte también del discurso. Hay una armonía. ¿Qué más les puedo decir? Yo siento que no fue una redacción lineal, es decir, cronológica. Y el texto me fue dando esa pauta. Hay veces que sí viene algo muy puntual cronológicamente, hay veces que no, hay veces que salto, que regreso. Y yo creo que esa es también de alguna manera mi forma de pensar, ¿no? Estar dándole vueltas, regresar al punto y dar otra vuelta y regresar, y así estar jugando, construyendo desde luego algo circuncéntrico. Y como ya comentaban Elena y Humberto, parte de estas reflexiones es también pues poder reconocer también al otro, ¿no? Yo me preguntaba en este escribir qué quiero decir, porque me van a leer y luego se van a enterar, y qué quiero expresar realmente, ¿no? Entonces ya fue saliendo todo, y es un compartir, un ser nosotros al momento en que me estén leyendo, y poder, y este trabajo que yo estoy haciendo ahorita, el poder ser compasivo, de alguna pasión con el otro. Yo creo que ese es también uno de los propósitos que tenía y que tengo yo ahorita como parte de mi vida. Espero que lo disfruten. ¿Qué más? Pues creo que es todo. ¿Tienen preguntas, comentarios, no sé, reclamos de que no se escuchó? Hola, buenas noches, abuelito. Buenas noches. Abuelito es otro nombre que también... No lo incluyó, cabrón. Pero está incluido. Ok, la verdad es que esto es nuevo para mí, tú lo sabes. Y quisiera saber qué fue lo que te motivó a escribirlo. ¿Qué sentiste al escribir este libro? ¿Qué sentí? Bueno, lo que me motivó fue precisamente, yo ya lo comentaba Humberto y Elena también, una manera de hacer notar mi voz.
Yo tuve dudas porque dije, bueno, yo no soy una persona reconocida públicamente en el activismo o en el medio como, pues como escritor, como deportista, pues menos. Sin embargo, sí quería que se escuchara mi voz de una persona común para mí, y que quiere hablar y decir qué es y cómo es. Eso yo creo que es lo que me motivó. Y la otra también es que, sí lo comento un poco en el libro, ya algunas personas me comentaban, oye, al referir a algo que recordábamos o recordaba, ¿por qué no escribes esto de estas personas? Yo lo que pensé es, no, pues no quiero hablar de las otras personas, yo de quien quiero hablar es de mí, es de quien hablo entonces. Por eso también no hago muchas referencias en algunos casos específicos de otras personas, ¿no? Y también para protegerme de los derechos de autor y reclamos que pueda tener, ¿no? Eso fue lo que me motivó. ¿Qué sentí? Al principio a lo mejor una especie de reticencia para poder escribir qué empiezo, con qué empiezo. Y dije, bueno, pues empecemos con lo que me salga. Y de ahí el nombre del libro, lo que me vino a mente de mis recuerdos es que estoy parado en la puerta de mi casa y viendo una ventana o unas ventanas. Realmente de ahí venía el nombre de las ventanas, ¿no? Aunque tuvo ya después, le encontré un buen sentido y un porqué, para qué podía servir simbólicamente las ventanas. Eso sentí, y ya después fue saliendo solito. No así, me tomaba de repente mis espacios y armarlo y ver qué sí se quedaba, qué no se quedaba, la inquietud o la desesperación de es que tengo que incluir esto, es que no tengo que incluir esto, eso. Incluso ahorita sentir que todavía está obviamente inacabado. ¿Cuánto tiempo te llevó la escritura del libro y la revisión? En la escritura yo creo que me debe haber llevado como 2 años. Empecé muy lento, a ver, escribo esto, pedacitos así nada más. Y ya después fluyó. Yo creo que han de haber sido como 2 años, a lo mejor 3. En la revisión nos echamos como 1 año. Y eso sí me desespera. Pero yo creo que son tiempos que hay que respetar, o algo que me tocó aprender también a mí, a ser paciente en esas relaciones también. Y la reticencia que yo tenía, de por qué me quieren cambiar, bueno, yo creo que todos, ¿por qué me quieren cambiar esto si esto yo lo puse así? Lo que yo escriba. Y sí, ahí sí debo reconocer algo. A lo mejor perdió y a lo mejor es lo que le tenía que pasar, perder. Yo jugaba mucho o juego mucho con el lenguaje porque lo sigo haciendo. De repente hablo de Humberto que es ella, o de Humberto que trae la pantalón azul, y en la revisión ortográfica, corrección de estilo y todo esto, no, la Real Academia de la Lengua dice que esto debe ser así. Entonces ahí sí negociar, que sí y que no. Fue pesado para mí, pero creo que me dejó mucho aprendizaje, porque no lo había hecho obviamente. Pero finalmente creo yo que el resultado, como dices, es muy loable, ¿no?
que me parece que el resultado final es así, elegante, agradable, y al no haber tanto juego también puede invitar a la comprensión de una amplia variedad de lectores y de lectoras. Entonces, sí, creo yo que el alcance de la escritura puede ser mucho, a pesar de que tiene, como decía, estas partes que a mí me gustaron mucho, las profesionales, las de las publicaciones, pero toda la etapa de vida en la que nos identificamos como seres humanos me parece muy bien logrado. De nuevo, felicidades. El libro está de venta aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pensó en alguien al momento de escribir el libro? ¿Tiene alguna dedicatoria hacia alguien especial? La respuesta inmediata sería no. Típico de... No, pero sí, yo creo que sí tiene una dedicatoria. Yo creo que a mi familia o a las familias, de las que incluso hablo poco, si no es que nada, porque más bien son enunciados de personas. Yo creo que está dedicado a ellos, a mi familia sanguínea, a mi familia putativa, a mis familias putativas. Ay, qué calor, ¿Tú eres mi hermana? Pues Mi por hermana, eso, por tú eres eso mi digo, hermana putativa. Por eso digo. Sí, en ellos yo creo que sería. Para ellos. Es un aplauso, ¿no? Para Roberto. Bueno, entonces ya no tienen nada más que comentar. Les agradecemos su asistencia y que estén muy bien. Diviértanse y disfruten la lectura. Gracias. ¿Vale? Y léanlo. Bueno, primero cómprenlo, adquiéranlo de alguna manera y ya lo lean. Ok, gracias. Bravo.